suena antes de que amanezca. Un dol marca el pulso y, en el patio, un hombre pasa entre la gente con una bandeja de metal. En el centro arde una lamparita de Minomotisendina y el humo dulce se pega a la ropa como si fuera una promesa. Al lado de la puerta una niña, trenzas apretadas, muñecas aún finas, tiene las manos teñidas de rojo oscuro, le acomodan el velo. Ella mira de reojo como buscando una cara conocida entre los adultos. De pronto alguien susurra una frase que corta el aire. Es hoy, es Akatish. No se puede dejar pasar. Y ahí llega el golpe inesperado. El novio también parece un niño, con una guirnalda demasiado grande sobre el pecho. ¿Cómo es posible que en 2026 esto siga ocurriendo? ¡Qué miedo, qué honor, qué idea de protección empuja a una familia a convertir la infancia en esposa y a la comunidad en testigo? Hoy vamos a entrar ahí, en el ritual, en su historia y en lo que sienten quienes están dentro. El lugar podría ser casi cualquier aldea del norte o del oeste de India, pero la escena encaja especialmente bien con Rajasthan. Casas, bajas, arena en los bordes del camino, la sensación de que el sol aún no ha dicho su última palabra. Y la fecha importa. Akshaya Tritiya, conocida en muchos sitios como Akatish, cae en abril o mayo, y tiene fama de ser un día que no se agota, un día en el que lo iniciado crece o permanece. Esa idea, repetida de boca en boca, convierte el calendario en una presión. No es solo religión, es logística social. En un día así se hacen bodas en masa, se juntan familias, viajan parientes, se multiplican las ceremonias, y cuando el día es bueno por sí mismo, ni siquiera hace falta buscar un horario exacto. La gente dice que cualquier momento sirve. Esa es una de las razones por las que los intentos oficiales de frenar matrimonios infantiles se concentran alrededor de estas fechas, con líneas telefónicas, controles y órdenes a escuelas, policía y administraciones locales para vigilar ausencias y rumores. La cámara, imaginemos una cámara silenciosa sin opinión, lo vería así, paso a paso. Primero la casa se llena. Las mujeres mayores ocupan el centro del patio como si fuera un escenario. Tías, vecinas, abuelas. Alguien revisa una lista mental. ¿Quién trajo arroz? ¿Quién prestó el altavoz? ¿Quién consiguió el sacerdote? Se improvisa un cuarto con telas para cambiar a la novia. A veces en bodas clandestinas el arreglo es aún más simple. Un sari, sostenido por manos ajenas, una pared humana. En relatos periodísticos y etnográficos, y también en crónicas fotográficas, aparece un detalle constante. La prisa. La prisa no siempre es por alegría. Muchas ceremonias se hacen de noche o al filo del amanecer para pasar desapercibidas. Luego viene el corazón visible del rito. En la tradición hindú, el matrimonio no es solo un contrato, es un tránsito. Y los símbolos lo dicen con claridad. El sacerdote prepara el habán, el fuego ritual. Se oye el chasquido de ramitas secas, se huele la mantequilla clarificada, se pronuncian mantras que no todos entienden palabra por palabra, pero que todos reconocen como lo que se debe decir. En algún momento aparece el término que muchos extranjeros aprenden primero, porque suena a entrega y a vértigo. Kanyadán, Kanyadán, el don de la hija. Para una familia se supone que es un acto de mérito. Para una niña puede sentirse como si su vida cambiara de dueño sin haber tenido tiempo de hacerse propia. Y ahí se abre el abismo entre cómo se ve desde fuera y cómo se vive desde dentro. El novio, a veces un adolescente, a veces un hombre joven, a veces otro menor, recibe bendiciones, se le corrige la postura, se le recuerda dónde mirar. La novia, en cambio, suele ser guiada como si el cuerpo fuera un objeto frágil. Más recta, no llores, sonríe. El ritual culmina con gestos que, en la iconografía del matrimonio hindú, significan destino compartido. Saptapadi, los 7 pasos. Alrededor del fuego o las vueltas rituales, las feras, que sellan la unión. No hace falta enseñar a nadie a hacerlo para entenderlo. Basta ver cómo la comunidad respira al mismo tiempo cuando los pasos se completan, como si la aldea entera dijera, ya está, ya pertenece. Y, sin embargo, aquí entra lo que casi nadie cuenta cuando el tema aparece en Internet como simple escándalo. Para muchos, el matrimonio infantil no siempre significa convivencia inmediata. En varias regiones del norte existe la idea de que el matrimonio puede hacerse en lo ritual y posponerse en lo doméstico. Ese matiz, que no justifica pero explica, es parte de la lógica interna. Para algunas familias, casar pronto asegura el vínculo,
y la reputación, y luego el tiempo hará el resto. En otras palabras, el matrimonio se usa como candado simbólico, incluso cuando la vida conyugal aún no comienza. Más adelante volveremos a este punto, porque ahí se esconde una de las claves del sistema y también una de sus trampas. Ahora la pregunta incómoda. Si India tiene leyes y urbanización, ¿por qué sucede todavía? Primero, el dato frío que pesa como piedra. La práctica ha disminuido, pero no ha desaparecido. Según análisis basados en el Gran Estudio Nacional de Salud Familiar, NFHS 5 2019-2021, el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años, casadas antes de los 18, bajó a alrededor de 23%, después de haber sido mucho más alto en décadas anteriores. Aún así, 1 de cada 4 no es un residuo pequeño, es una multitud, y hay estados con prevalencias mucho mayores. Algunos superan el 40% en ese indicador. Segundo, la ley existe, pero su forma importa. En India rige la Prohibition of Child Marriage Act 2006, que define matrimonio infantil y establece castigos y mecanismos de anulación, pero aquí hay un detalle decisivo. En muchos casos el matrimonio es anulable, voidable, no automáticamente nulo para siempre. Eso significa que, a menudo, la carga de romperlo cae sobre quien era menor. La chica o el chico deben pedir la anulación dentro de un plazo. La ley también prevé mantenimiento y residencia para la parte femenina en ciertos escenarios, y protege el estatus de los hijos nacidos de esa unión. Todo esto intenta reducir daño, pero también revela un dilema del Estado: castigar sin desamparar. Y tercero, la razón que no cabe en un artículo legal. El matrimonio infantil no se sostiene solo por tradición, se sostiene por una mezcla de economía, miedo y prestigio. En estudios recientes aparece una relación fuerte entre matrimonio temprano, pobreza y nivel educativo. Por ejemplo, el análisis del NFHS 5 muestra diferencias enormes según educación y riqueza del hogar. No es solo religión, es también una estrategia ante la incertidumbre. Cuando hablas con familias, en entrevistas, en trabajo de campo, en testimonios recogidos por ONG o en reportajes, suelen aparecer frases parecidas, aunque cambie el idioma. Aquí una chica sola es vulnerable, mejor casada que señalada. Si esperamos, sube el gasto. Y detrás de esas frases hay palabras que duelen: seguridad, honor, miedo al rumor. Porque el honor, que en muchas sociedades se pega al cuerpo femenino, no es un concepto abstracto. Se vuelve una vigilancia diaria. ¿Con quién habla? ¿Cuánto tarda en volver? ¿Qué dirá el vecino? En comunidades donde la reputación es capital social, una acusación puede arruinar posibilidades de matrimonio para hermanas, primas, incluso para la familia entera. El matrimonio entonces se vuelve un muro. No solo une, protege la narrativa. Y aquí entra un primer twist que descoloca a muchos espectadores. A veces el matrimonio infantil es presentado por quienes lo apoyan como una forma de cuidado. No lo dicen con crueldad, lo dicen con ansiedad. Así estará bien, así tendrá casa, así nadie la molestará. ¿Te das cuenta del dilema? El gesto nace como protección, pero puede convertirse en jaula. En Rajasthan, la tensión se hace visible en esas fechas de bodas. La prensa local ha documentado cómo, alrededor de Akshaya Tritiya, las autoridades emiten directrices, control rooms, reportes periódicos, a presencia de trabajadoras sociales, intervención de la policía, seguimiento escolar cuando un estudiante desaparece de clases de golpe. Incluso se habla de responsabilizar a representantes locales si no previenen bodas infantiles. ¿Por qué ese despliegue? Porque el rito no es un evento aislado, es una red. Si una boda se detiene, no se detiene solo un acto, se frena la maquinaria de acuerdos, de promesas, de reputaciones, y aún así la maquinaria a veces gana. Piensa en un caso contemporáneo que aparece en la crónica judicial. Un tribunal puede condenar a un adulto por casarse con una menor y señalar a la familia por facilitarlo. En 2024, por ejemplo, se reportó una sentencia en Ahmedabad donde un hombre recibió prisión por matrimonio infantil bajo la ley de 2006 y el tribunal ordenó indagar responsabilidades en los padres. La historia no es folclore, es derecho vivo, conflicto real, consecuencias. O mira otra arista, más oscura, la intersección entre matrimonio infantil y violencia sexual. En 2017, la Corte Suprema de India, en el caso conocido como Independent Thought, sostuvo que tener relaciones con una esposa menor
de 18 constituye violación, recortando una excepción legal que antes dejaba a niñas casadas en un vacío de protección. Es un punto crucial porque revela algo brutal. Cuando una niña es esposa en papel, el riesgo no es solo social, es físico. Entonces, ¿por qué no desaparece si hay condenas, leyes y campañas? Porque en muchos lugares el matrimonio infantil funciona como un seguro comunitario en un mundo sin seguros, donde el trabajo es inestable, donde una enfermedad arruina a una familia, donde la escuela está lejos, donde la dote, legalmente, prohibida pero socialmente persistente en diversas formas, presiona el presupuesto. Casar temprano se interpreta como reducir incertidumbre, antes de que suba el costo, antes de que se complique, antes de que ocurra algo. Y algo puede ser cualquier cosa, desde un chisme hasta una agresión. Aquí conviene romper un mito frecuente. No es verdad que toda India case niños como si fuera una sola cultura. India es un continente dentro de un país. Hay regiones donde el matrimonio infantil es mucho menos común, y hay comunidades urbanas y rurales con prácticas radicalmente distintas. Hay también religiones y castas, y combinaciones de clase, educación y migración que cambian las reglas del juego. Los datos por estado lo dejan claro. El mapa no es uniforme. Y otro mito. Son bodas antiguas de reyes, un resto de tiempos medievales. Suena cómodo, pero es incompleto. Las razones han mutado. Hoy intervienen teléfonos, redes sociales, migración laboral masculina, aspiraciones educativas femeninas, políticas públicas y también una economía de bodas que mueve dinero, favores y estatus. La tradición no es una pieza de museo, es un animal vivo que aprende a esconderse. Ahora volvamos a la niña del inicio. Cuando termina el ritual, el sonido cambia. Ya no manda el tambor, mandan las voces. La gente come, a veces lo más sencillo, a veces un banquete, porque comer juntos es una firma social. Y ahí está lo sutil. Incluso quienes dudan pueden quedarse. Porque irse es insulto, y el insulto se paga caro en una comunidad pequeña. ¿Qué siente ella? No hay una sola respuesta, y sería deshonesto inventarla. En entrevistas y testimonios hay niñas que describen miedo, confusión, vergüenza. Otras hablan de emoción porque el día se vive como fiesta. Algunas sienten orgullo porque ahora soy alguien. Otras recuerdan una presión insoportable. No me preguntaron. Lo constante no es la emoción, sino el desbalance de poder. Alrededor, adultos deciden. Dentro, la menor intenta entender qué significa su nuevo nombre, esposa. Y lo más inquietante es que en muchas aldeas la ceremonia no termina cuando se apaga el fuego. Termina cuando la comunidad acepta que el destino ya está escrito. Y en ese instante incluso quien quería decir no, a veces descubre que decir no significa quedarse sola frente a todos. ¿Tú qué harías si tu vida dependiera de no romper el tejido que te sostiene, pero ese mismo tejido te aprieta el cuello? Y aquí empieza lo más interesante. Si hoy el Estado la prohíbe y muchas familias la justifican como protección, ¿de dónde viene realmente esta idea de casar antes de tiempo? ¿Fue siempre así? ¿Qué cambió con el colonialismo, con las reformas religiosas, con la medicina, con la escuela? Y, sobre todo, ¿cómo se negocia el deseo individual en un lugar donde el matrimonio no es romance, sino infraestructura social? La noche siguiente, en otro pueblo, la boda ya pasó, pero la niña vuelve a dormir en el mismo catre de siempre. Su madre le limpia el maquillaje con aceite, como si borrara un dibujo antes de que se seque. Afuera, los hombres siguen hablando de la ceremonia como de una cosecha. Salió bien, no hubo problemas, ya está hecho. Y entonces ocurre el detalle que desconcierta a cualquiera que mire desde lejos. La familia guarda los brazaletes de casada en una caja como si fueran un documento. No hay mudanza, no hay nueva casa, todavía. Entonces, ¿qué significa casar aquí? ¿Es matrimonio o es un tipo de contrato ritual que compra tiempo? Para entender por qué India aún carga con esta práctica, hay que viajar hacia atrás. No solo a templos y textos, sino a hambrunas, epidemias, colonizadores, reformas, vergüenzas públicas y un miedo antiguo a que el futuro se te rompa entre las manos. En el habla cotidiana del norte se oye una expresión directa, Bal Vivah, matrimonio infantil. Y a veces no suena como denuncia, sino como categoría social, casi administrativa. Pero la realidad no ha sido siempre idéntica en todo el subcontinente. Si uno mira etnografías clásicas, informes coloniales, diarios misioneros y registros judiciales, aparece una imagen incómoda. Hubo
regiones donde el matrimonio temprano se volvió norma y otras donde coexistía con edades más tardías o donde el casamiento y la convivencia se separaban en el tiempo. Ahí entra una palabra clave, una de esas palabras que cuando la aprendes te cambia el mapa mental. Gauna. En varias zonas del norte, el gauna nombra el momento en que la novia va a la casa del esposo y la vida conyugal se considera realmente iniciada. Antes de eso puede existir una boda ritual, un vínculo social, pero el tránsito completo se pospone. En algunas comunidades se celebra también el muklawa, una especie de llegada formal de la esposa a su nuevo hogar tras ese periodo de espera. No es un detalle pintoresco, es una pieza del mecanismo. Para algunas familias, casar temprano y posponer el gauna es una forma de cumplir con la presión social sin consumar de inmediato. Para otras, sin embargo, el paso se acelera, y ahí el peligro se vuelve físico y definitivo. Y lo terrible es que, desde fuera, ambos casos se ven igual en una foto. Dos menores con guirnaldas. Pero, ¿de dónde salió la idea de que una niña deba casarse antes de ser adulta? Hay al menos dos grandes explicaciones que aparecen una y otra vez en investigaciones históricas, y no siempre se llevan bien entre sí. La primera explicación se apoya en lecturas de textos y tradiciones normativas. Ciertos discursos antiguos sobre el deber familiar, la pureza, la continuidad del linaje y el control de la sexualidad femenina fueron usados, con el tiempo, para justificar la vigilancia y la prisa. En algunos comentarios y prácticas locales, el matrimonio se presenta como un rito que protege la virtud y reduce el riesgo del desvío. Ojo, que exista ese discurso no significa que todo era así desde el principio, ni que los textos digan exactamente lo que hoy se practica. Aquí hay controversia académica. Muchos especialistas señalan que los textos se reinterpretan según la época, y que el salto de ideal normativo a costumbre extendida no es lineal. La segunda explicación es menos teológica y más terrenal: inseguridad. En épocas de guerras regionales, bandolerismo, movilidad forzada, y también durante periodos de crisis, hambrunas y epidemias, casar a una hija podía verse como asegurar alianzas y protección, no por romanticismo, sino por supervivencia. Si una familia sentía que el mundo era demasiado peligroso para una adolescente soltera, el matrimonio funcionaba como paraguas social, ni Sekonofitik y Siptrain. Esta explicación aparece en relatos orales. En tiempos de miedo se casaba antes, y en análisis históricos que conectan cambios demográficos y económicos con prácticas matrimoniales. ¿Con cuál quedarse? ¿Con las dos y con la tercera verdad? La práctica se sostiene cuando varias razones se apilan: religión, miedo, economía, reputación, todo junto. Y cuando se apilan se vuelven más difíciles de desmontar. En el siglo XIX, bajo el dominio británico, el tema se volvió explosivo por un choque de moralidades, pero también por casos concretos que sacudieron a la opinión pública. Hay registros judiciales y debates legislativos sobre niñas casadas muy jóvenes, y uno de los detonantes más citados por historiadores es el caso de una niña llamada Fulmoni Dassey, que murió tras una relación forzada con su esposo. El escándalo alimentó el debate sobre la edad de consentimiento dentro del matrimonio. Esto llevó a reformas como el Age of Consent Act de 1891, que subió la edad mínima para el consentimiento sexual con esposa. La discusión no fue simple progreso. Hubo resistencia fuerte, porque muchos líderes comunitarios vieron en esa ley una intrusión colonial en lo doméstico y lo religioso. Y aquí aparece una paradoja que todavía pesa. Algunas comunidades rechazaban la reforma no porque defendieran el daño, sino porque temían que el Estado, un Estado extranjero, pudiera controlar la vida familiar. El trauma político se mezcló con la defensa cultural. Luego, ya en el siglo XX, India empezó a legislar más directamente contra el matrimonio infantil. En 1929 se aprobó la Child Marriage Restraint Act, conocida como SARDA Act, una de las primeras leyes que fijó edades mínimas y penalizaciones. Décadas después, en 1978, se endurecieron límites: 18 para mujeres, 21 para hombres, y en 2006 llegó una ley más amplia, con mecanismos de prevención, castigos y vías de anulación. Pero el hilo que une todo esto no es solo legal, es el intento constante de un Estado, primero colonial, luego nacional, de tocar una institución que las comunidades consideran el centro de su mundo.
Y aquí viene una de esas cosas que casi nadie cuenta con honestidad. Las reformas legales cambian la forma del ritual, no solo su existencia. Cuando la policía vigila bodas masivas, algunas se mueven a patios cerrados. Cuando se exige registro, algunas se hacen sin papeles. Cuando se habla de cárcel, se delega el acto en intermediarios o se oculta la edad real. En varios reportajes contemporáneos se repite el mismo patrón. La boda no desaparece, se vuelve discreta. Y la discreción en comunidades pequeñas es un arte colectivo. Ahora, acerquémonos a cómo se sostiene socialmente, porque ahí está el verdadero motor. En muchas aldeas, las decisiones matrimoniales no son solo de padre y madre. Hay una figura difusa pero poderosa, la comunidad organizada, a veces en forma de panchayat, consejo local, a veces como red informal de mayores y vecinos. El panchayat no necesita firmar un documento para influir. Basta su capacidad de imponer vergüenza o aislamiento. En algunas zonas, un desacuerdo familiar puede convertirse en boicot. Nadie te invita, nadie te ayuda en la cosecha, nadie te presta dinero. ¿Cuánto vale tu libertad individual si el precio es quedarte sin comunidad? También hay reglas de parentesco que operan como rieles. Por ejemplo, el sistema de Gotra en muchas comunidades hindúes, un marcador de linaje que determina con quién se puede o no se puede casar. El Gotra funciona como prevención de incesto simbólico, pero también como mapa social. Encontrar una combinación aceptable, casta, subcasta, Gotra, reputación, economía, puede ser un rompecabezas. Y cuando el rompecabezas es difícil, la gente siente la urgencia. Si aparece un buen partido, no lo pierdas. Aquí aparece otra pieza delicada: el dinero. Mucho se dice es por la dote y se deja ahí, como si fuera una explicación única. Pero la economía del matrimonio en India es diversa. En algunos contextos opera la dote. En otros hay formas de precio de la novia o intercambios menos visibles. Regalos, favores, promesas de trabajo. Y sí, en lugares donde la dote pesa, algunas familias creen que casar a una hija más joven puede reducir exigencias o cerrar trato antes de que el mercado social cambie. Esto no es regla universal, pero aparece en testimonios y estudios. El matrimonio se vuelve transacción con miedo de fondo, y el miedo principal, lo dicen padres, lo dicen madres, lo dicen abuelas, es el rumor sexual. La palabra puede variar: honor, isat, vergüenza. Pero la herida es la misma. Una insinuación puede destruir un futuro matrimonial. Y aquí el papel de las mujeres mayores es más complejo de lo que Internet imagina. Otro secreto poco cómodo: a menudo son las propias mujeres adultas quienes empujan la norma, no porque odien a las niñas, sino porque han sobrevivido en un sistema donde la reputación fue la única moneda fiable. Una abuela puede presionar a su hijo para casar a la nieta como quien cierra una puerta antes de la tormenta. Desde fuera parece crueldad, desde dentro prevención aprendida. Ahora, un contraste que rompe estereotipos. En India también existen regiones donde el matrimonio infantil es mucho más raro y donde las trayectorias de vida femeninas son diferentes por razones históricas y sociales. Piensa en zonas del noreste con tradiciones matrilineales o en estados con mayor escolarización y salud pública, donde la edad de en matrimonio sube y la presión comunitaria cambia de forma. Incluso dentro de un mismo estado hay mundos distintos. Una ciudad universitaria no respira igual que una aldea agrícola. India no es una cosa, y por eso el fenómeno sobrevive, porque se refugia donde las condiciones lo alimentan. Y ahora 3 escenas reales, contrastadas, que ayudan a entender que no hablamos de un cuento único. Bodas en masa en días auspiciosos. En Rajasthan y estados cercanos se han documentado ceremonias colectivas en días considerados propicios, donde muchas parejas se casan a la vez. Para las familias pobres esto reduce costos. Se comparte sacerdote, espacio, comida. Para algunos líderes locales también es un espectáculo de cohesión. El problema es que en ese formato es más fácil ocultar edades. La multitud protege. Intervenciones de última hora. Hay casos reportados de equipos de protección infantil y activistas que llegan a aldeas tras una llamada anónima, a veces de un maestro, a veces de un vecino, y detienen una boda en el patio minutos antes de los pasos alrededor del fuego. Esas historias suelen terminar con tensión familiar. No hay villanos caricaturescos. Hay padres que lloran de rabia y miedo, y niñas que no saben si sentirse salvadas o expuestas. Anulaciones y fugas silenciosas.
menos visible, pero muy real. Es el camino de quienes, ya adolescentes, intentan romper un matrimonio arreglado en la infancia, a veces escapan a una ciudad, a veces buscan apoyo legal, a veces negocian con la familia para retrasar la convivencia indefinidamente. No siempre hay final heroico, a veces hay un empate triste. El matrimonio queda en papel, pero la vida se separa. ¿Ves cómo cambia el cuadro? No es solo ritual extraño, es una batalla constante por el control del tiempo. ¿Quién decide cuándo una niña deja de ser niña? Y aun con todo hay que decir algo con claridad, sin morbo y sin relativismo. Cuando el matrimonio infantil termina en convivencia temprana, el costo suele caer con fuerza sobre la salud y la autonomía de la niña, no solo por el riesgo de violencia, sino por el abandono escolar, embarazos precoces y una vida entera definida por decisiones ajenas. Por eso la discusión en India no es solo cultural, es una conversación sobre cuerpos, derechos y futuro. Pero aquí viene el giro que nos falta. Si la ley prohíbe y muchos padres dicen, lo hago por su bien, ¿qué pasa dentro de la casa después del ritual? ¿Cómo se negocia el día a día? ¿Qué significa para una niña convertirse en nuera, bau, en un hogar donde el respeto se mide en silencios y obediencia? Y, sobre todo, ¿qué fuerzas modernas, teléfonos, escuelas, migración, políticas públicas, están rompiendo poco a poco el engranaje? El coche se detiene en seco a la salida del pueblo. No hay sirena, no hay luces, solo el polvo levantándose como una cortina. Un hombre baja con una carpeta y una mujer lo sigue con un chal sobre la cabeza. Alguien en la boda apaga el altavoz. De pronto lo único que se oye es el tintinear de las pulseras y un bebé que llora en una esquina. La mujer pregunta en voz baja, sin gritar, casi con vergüenza, ¿cuántos años tiene la novia? Y ahí aparece el elemento inesperado. La niña, sentada junto a su madre, no parece entender que la pregunta es sobre ella, como si su edad fuera un secreto que pertenece a los adultos. ¿Cómo se detiene un ritual cuando ya empezó? ¿Y qué pasa después en la casa cuando el fuego se apaga y la cámara se va? Porque si el matrimonio infantil se cuenta solo como el día de la boda, se pierde el verdadero escenario. La vida cotidiana, esa zona donde la tradición deja de ser símbolo y se convierte en horario, en comida, en silencio. Cuando el matrimonio sí se traduce en traslado, no siempre, pero ocurre. La escena más cargada suele ser la vidai, la despedida de la novia del hogar natal. En videos familiares se ve como un momento melodramático, pero desde dentro puede sentirse como una fractura real. La joven, a veces una menor, sale acompañada por parientes, y antes de cruzar el umbral puede hacer gestos de despedida, tocar el marco de la puerta, abrazar a su madre, girar la cara para que nadie vea el llanto. En algunas regiones se representa el corte de la infancia con una claridad casi dolorosa. La chica arroja puñados de arroz hacia atrás, como devolviendo prosperidad a la casa que deja. Es un gesto bonito y también un mensaje. Me voy, pero no me lleves en deuda. Y entonces aparece otro término que te cambia el oído cuando escuchas conversaciones en aldeas del norte. Sasural. Es la casa de los suegros, el mundo donde la esposa entra como recién llegada y donde su identidad se reescribe. Ahí su rol se nombra con una sola palabra, bau, nuera. No es solo parentesco, es posición social. Ser bau significa aprender reglas que no se anuncian pero se castigan si se rompen. La cámara de nuestro documental, si pudiera entrar sin perturbar, notaría una coreografía precisa. Primero el cuerpo se vuelve discreto. En muchos hogares aparece el gung hat, el velo que cubre la cabeza y a veces parte del rostro, frente a mayores masculinos o suegros. No es igual en todo el país, y hay mujeres que lo usan con orgullo, otras con resignación, otras lo rechazan. Pero en los lugares donde manda el gung hat no es tela, es una frontera. Te permite estar presente sin exponerte, y a la vez te recuerda que tu presencia está regulada. Después el tiempo se llena de tareas. En hogares agrícolas la bau puede despertar antes del sol. Agua, fuego, té, barrer el patio, alimentar a animales, cocinar para un grupo que a veces supera las 10 personas. El trabajo doméstico no siempre se llama trabajo, se llama deber, costumbre. Así se hace. Luego viene la vigilancia social. No necesitas una cámara para sentirla. Basta con las preguntas. ¿Por qué tardaste? ¿Con quién hablaste? ¿Por qué no cubriste la cabeza? En algunos relatos de campo y entrevistas contemporáneas, las chicas dicen que el control más duro no siempre viene del esposo,
sino de mujeres mayores de la casa, suegras, tías, cuñadas, no porque sean malas, sino porque son las guardianas del orden doméstico, y el orden es su capital. Y aquí aparece un secreto incómodo que rara vez entra en los titulares. En el matrimonio infantil, el conflicto no siempre es el momento del sí, sino la transición a la intimidad y a la maternidad. Si la convivencia comienza temprano, la presión por el embarazo puede llegar de inmediato, porque un embarazo consolida el vínculo. Desde fuera suena brutal, desde dentro algunos lo describen como estrategia. Un hijo hace más difícil que la novia sea devuelta o marginada, pero ese seguro tiene un precio físico y psicológico que no debería pagar una menor. Hay familias que, conscientes del riesgo y del estigma legal, mantienen un equilibrio frágil, boda ritual, convivencia retrasada y una adolescente que vive en un limbo social. Eso también duele, porque aunque no haya traslado, la niña puede ser tratada como ya casada. Cambia cómo la miran, qué puede hacer, si puede seguir. En la escuela, ¿con quién puede hablar? En algunos pueblos, una chica prometida o casada en ritual empieza a desaparecer del espacio público, y lo público es futuro, escuela, amigas, oportunidades. ¿Te imaginas tener 13 o 14 años y sentir que tu vida se estrecha no por una decisión, sino por una palabra que otros dijeron por ti? Ahora entra la modernidad, pero no como héroe limpio, sino como fuerza ambigua. Un teléfono barato puede romper el aislamiento o aumentar el control. En más de un reportaje, el patrón se repite. Los jóvenes usan WhatsApp para hablar en secreto, planear encuentros, incluso pedir ayuda. Pero también hay familias que confiscan móviles, revisan mensajes o usan el rumor digital como herramienta de presión. La tecnología no libera por sí sola, amplifica lo que ya existe. La escuela, en cambio, sí suele ser un muro contra el matrimonio infantil, y por una razón simple. Cuando una niña está en clase, está visible. Un maestro nota ausencias, una directora pregunta, una compañera comenta. En varios estados se han impulsado programas e incentivos para mantener a niñas en educación secundaria, y ahí se juega un punto crucial. La secundaria es el umbral donde, estadísticamente, la edad de matrimonio se desplaza. No es magia, es exposición a otro horizonte y también retraso práctico del momento disponible. Pero incluso eso tiene su contraestrategia. Algunas familias casan a la hija y la dejan volver a estudiar un tiempo, siempre con la condición no dicha de que la escuela no es prioridad. Y si aparece un conflicto, un rumor, una pelea, un embarazo, un problema económico, la escuela es lo primero que se sacrifica. Aquí viene un contraste regional que revela que nada está escrito en piedra. En ciertas áreas del sur y del oeste urbano, el matrimonio tiende a ocurrir más tarde, y la idea de que una chica sea bau antes de los 18 se percibe como vergonzosa o ilegal de manera mucho más directa. En algunos estados del noreste, además, existen tradiciones donde la autonomía femenina y las estructuras familiares funcionan distinto, y el control comunitario sobre la sexualidad no se organiza igual. No es un paraíso, sería ingenuo decirlo, pero muestra algo fundamental. Cuando cambian la economía, la educación y las redes sociales, cambia la tradición, y aún así el fenómeno persiste en bolsillos específicos. ¿Qué lo sostiene en términos humanos? Una palabra lo resume y a la vez lo complica. Isat, honor, reputación. No es solo orgullo, es supervivencia social. En aldeas donde dependes de vecinos para trabajo, préstamos, cosecha, seguridad, el honor es una forma de crédito. Perderlo es quedarse sin red. Por eso, cuando una familia dice, lo hacemos por el honor, a veces está diciendo, lo hacemos para no caer. Y aquí entra uno de los motores más invisibles, el miedo al deseo. Sí, al deseo adolescente. En comunidades donde el cortejo está mal visto, donde hablar con chicos puede generar escándalo, el matrimonio temprano aparece como solución preventiva. Si va a sentir, que sienta bajo control. Es una forma de administrar lo inevitable. Y en esa administración, la niña deja de ser niña y se vuelve portadora de un riesgo colectivo. Ahora, 3 historias reales o verosímiles documentadas en medios y en trabajo social, sin convertirlas en morbo, porque ayudan así a entender los finales posibles. Historia 1. La boda detenida, la vergüenza encendida. Una boda se interrumpe por intervención de autoridades y activistas. La familia, humillada ante el pueblo, culpa a alguien, a un vecino que denunció, a un maestro, a un pariente.
La niña queda marcada no por el matrimonio, sino por el escándalo. En algunos casos reportados, la presión social se vuelve tan fuerte que la familia intenta repetir la boda en secreto semanas después. Aquí el Estado choca con la comunidad. Frenar el ritual no basta si no se protege después a la menor y a su familia del castigo social. Historia 2. La esposa niña que negocia el tiempo. Una adolescente casada en ritual insiste en seguir en la escuela. No lo hace con discursos, lo hace con paciencia y estrategia. Ayuda en casa, cumple con el velo cuando la miran, y pide permiso para ir a clase como si fuera un favor, no un derecho. Consigue retrasar la convivencia o al menos retrasar la maternidad. Su victoria es silenciosa pero real. Este tipo de historia aparece en testimonios de organizaciones locales. La resistencia no siempre grita, a veces se mueve milímetro a milímetro. Historia 3. El tribunal como última puerta. Ya mayor de edad, una joven intenta anular un matrimonio infantil usando la ley. Puede encontrar apoyo en una ONG, en un refugio o en un abogado que cree en su caso, pero la batalla no es solo legal, es emocional. Romper el matrimonio significa romper con parte de la familia, enfrentar amenazas o cargar el estigma de mujer que dejó a su esposo. La ley ofrece un camino, pero el camino atraviesa fuego social. Y ahora desmontemos dos ideas falsas que flotan por Internet. Mito 1. Todas las bodas infantiles son forzadas con violencia visible. Muchas lo son en el sentido estructural. Una niña no tiene poder real para decidir. Pero no siempre hay gritos o golpes el día de la boda. A veces hay fiesta, risas, comida, música. Precisamente por eso es difícil de narrar sin caer en caricaturas. El evento puede ser alegre para algunos y al mismo tiempo profundamente injusto para quien menos voz tiene. Mito 2. ¿Esto es solo religión? No. ¿Hay un componente ritual? Sí, pero los motores son también sociales y económicos. Reputación, miedo, alianzas, trabajo, inseguridad, educación. La religión a menudo se usa como lenguaje de legitimidad, pero el combustible está en la vida diaria. Y aquí llega uno de esos giros que cambian el sentido del ritual. Para muchas familias, casar temprano no es celebrar el amor, sino administrar el riesgo. Es una solución dura a problemas reales. Inseguridad, pobreza, ausencia de Estado, presión comunitaria. ¿La solución es dañina? En muchos casos sí, pero entender el para qué no significa justificar el cómo. Entonces, ¿qué está rompiendo hoy el engranaje poco a poco? No es una sola cosa, es una suma. Niñas que permanecen más tiempo en la escuela, madres que recuerdan su propio dolor y quieren otra vida para sus hijas, redes de apoyo local, líneas de denuncia, campañas que trabajan con líderes comunitarios y sacerdotes, y algo que parece pequeño, pero no lo es, la posibilidad de imaginar otro futuro. La imaginación también es infraestructura, y sin embargo el sistema se defiende. A veces se adapta con una frase tranquilizadora: solo fue ceremonia, aún no vive con él. A veces se esconde, a veces se justifica como cuidado, a veces se mantiene por orgullo. Si ya prometimos, no podemos quedar como mentirosos. En este punto, la pregunta ya no es solo ¿por qué existe? Es ¿qué hace que un pueblo entero sostenga una decisión que lastima a sus propios niños? ¿Qué gana cada actor? ¿Qué pierde cada actor? Porque ahí, en ese equilibrio, se entiende por qué la práctica respira todavía. Y justo cuando creemos que el tema es únicamente rural, aparece otro giro. El matrimonio infantil también puede tocar la ciudad, solo que cambia de máscara. Cambian los salones por departamentos, cambian los tambores por trámites, cambian los velos por silencio, y lo que parecía tradición vieja se revela como un lenguaje moderno de control. En una azotea de cemento en las afueras de una ciudad mediana, no hay tambores ni procesión, solo un ventilador viejo zumbando y el ruido lejano de motos. Una mujer guarda dos fotos en una carpeta de plástico. En una, la niña con guirnalda. En otra, un documento con una fecha de nacimiento escrita a mano. Nadie lo llama boda infantil en voz alta. Lo llaman arreglo, compromiso, ceremonia pequeña. Y el giro es este. Cuando la tradición se siente vigilada, aprende a volverse invisible. ¿Cómo se combate algo que cambia de máscara? ¿Y qué hace que, aún en silencio, tantas familias sigan creyendo que casar a una hija es la forma más segura de quererla? Porque el matrimonio infantil, hoy, vive en dos mundos a la vez. En el primero, rural y comunitario, el matrimonio es un evento público, una declaración ante el pueblo de que el futuro está cerrado. En el segundo, urbano y discreto,
El matrimonio puede ser un papel, una foto, una ceremonia mínima, a veces sin registro formal, o con un registro que llega más tarde cuando la edad ya cuadra, no porque la ciudad sea más cruel, sino porque la ciudad ofrece nuevas herramientas para ocultar lo viejo, alquileres sin vecinos, que te conozcan, viajes rápidos, burocracias donde una fecha se vuelve negociable. Y aún así, incluso allí, lo que empuja no es el templo, sino la ansiedad. La sensación de que el mundo no perdona a una chica sin protección. En los últimos años, además, el debate público en India se ha vuelto más complejo que un simple tradición versus modernidad. No es solo un choque moral, es un choque de estrategias. Hay activistas que no entran gritando a una boda, sino que trabajan con lo que de verdad mueve a una comunidad: prestigio, pertenencia, seguridad. En algunos distritos, por ejemplo, se organizan grupos de vigilancia comunitaria, a veces liderados por mujeres, que intentan detectar señales tempranas, niñas que dejan la escuela de golpe, familias que empiezan a comprar ropa demasiado elegante para alguien de 1913, movimientos extraños de parientes que llegan de repente. No es una película de héroes, es un trabajo agotador, hecho de conversaciones incómodas, de puertas cerradas en la cara, de amenazas veladas, pero también hay otra tensión. La intervención puede producir efecto rebote. Cuando una boda se frena públicamente, la familia puede sentir que quedó manchada, y si no hay red de apoyo real después, esa mancha se convierte en castigo, aislamiento, burlas, pérdida de oportunidades para otros hijos. Por eso quienes trabajan en el tema repiten algo que suena simple, pero es clave. No basta con detener una boda, hay que sostener el día después. Ahora pongamos la cámara en un punto que casi nunca se cuenta con detalle. ¿Qué gana cada actor dentro del sistema? No para justificarlo, sino para entender por qué se resiste a morir. Los padres ganan sensación de control. En un mundo incierto, controlar el destino de una hija parece lo único que pueden garantizar. Pierden a veces el vínculo emocional. Muchas mujeres adultas recuerdan que su madre hizo lo que creyó correcto, pero el corazón quedó marcado. La comunidad gana estabilidad. Un matrimonio temprano reduce riesgos percibidos, romances fuera del control familiar, conflictos entre clanes, chismes que escalan, pierde sin saberlo capital humano. Niñas que podrían estudiar, trabajar, sostener económicamente a sus familias. Los intermediarios, casamenteros informales, líderes locales, ciertas figuras religiosas o sociales, ganan poder. En sistemas donde el matrimonio es infraestructura, quien conecta familias controla una red, pierden poco, y por eso el engranaje suele girar a su favor. Las mujeres mayores ganan continuidad. Para muchas suegras el orden doméstico es su territorio y su legado. Pierden algo silencioso, la posibilidad de haber tenido una vida distinta, que a veces vuelve como un fantasma cuando ven a una niña repetir su historia, y luego están los dos actores con menos voz, la niña y el niño. A veces se dice, pero él también es menor. Sí, y eso también importa. Un niño casado temprano puede perder escuela, cargar con expectativas adultas, ser empujado a probar masculinidad antes de estar listo, pero en la mayoría de contextos el costo se distribuye de forma desigual. El cuerpo femenino suele cargar con la reputación del grupo, y su libertad se estrecha antes y más. Entonces, ¿por qué sigue vivo? Porque el matrimonio infantil no es solo un rito, es un mecanismo de gestión del miedo, miedo a la violencia externa, miedo al rumor interno, miedo a la pobreza, miedo al ¿y si mañana no puedo? Miedo a que una hija, creciendo, se vuelva un territorio que el mundo disputa. Y aquí aparece otra verdad que incomoda. En lugares donde el Estado llega tarde, con servicios, con seguridad real, con escuelas cercanas, con transporte seguro, con justicia rápida, la familia se convierte en Estado. Y cuando la familia es Estado, el matrimonio es ley, pero el mundo está cambiando, y eso también se ve, incluso en los sitios más conservadores. Se ve en las niñas que aprenden a decir todavía no sin decirlo en voz alta, pidiendo estudiar, pidiendo esperar, pidiendo quedarse un año más en casa. Se ve en padres jóvenes que emigraron a ciudades, que vieron otras vidas, y regresan con una idea peligrosa para el sistema, que el de honor no debería depender del cuerpo de una adolescente. Se ve en madres que, aunque respeten la comunidad, hacen algo mínimo y revolucionario. Insisten en que su hija termine la secundaria. Se ve incluso en algunas ceremonias que cambian de tono,
Menos grandilocuencia, más dudas, más negociaciones, y al mismo tiempo, el sistema se defiende con argumentos emocionales. Si no la caso, ¿quién la cuidará si me pasa algo? Si la dejo libre, ¿qué dirán? Si espero, ¿y si alguien la engaña? Esos argumentos no siempre nacen de maldad. Nacen de un paisaje de amenazas reales o percibidas. Aquí conviene hacer una pausa y mirarte a ti, espectador, a los ojos, aunque esto sea una voz en off. ¿Hasta dónde llega tu idea de libertad cuando la comunidad es tu único salvavidas? ¿Y hasta dónde llega tu idea de comunidad cuando para sostenerla sacrificas la infancia? No hay respuestas fáciles, pero sí hay una forma honesta de sostener la tensión sin caer en burla ni en sermón. Recordar que los ritos, incluso los duros, suelen resolver necesidades humanas comprensibles. El problema es cuando el precio lo paga quien no eligió. Y ahora, volvamos a la escena inicial del primer día, como si la cámara regresara al patio con el olor a ghee y el ruido del doll. Imagina a esa niña años después. Hay futuros distintos. En uno, su boda se queda como foto y contrato social, y logra estudiar un poco más antes de cruzar al sasural. Aprende a negociar, se vuelve experta en sobrevivir sin hacer ruido. Su recompensa es un estatus frágil. Esposa, nuera, respetable. En otro, la convivencia empieza temprano. La infancia se acorta como una vela. Si tiene suerte, encuentra un esposo que también es víctima del mismo sistema y que, con el tiempo, aprende a cuidarla. Si no tiene suerte, el matrimonio se convierte en una jaula con llave ajena. Su recompensa es una pertenencia que cuesta demasiado. En otro, el rito se rompe. Hay pelea, tribunal, huida, refugio, escuela retomada con vergüenza y valentía. La comunidad puede castigarla, pero ella gana algo que para muchos es impensable: el derecho a escribir su propia cronología. Cada final existe, ninguno es cuento de hadas. Y entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la humanidad? Que muchas veces las sociedades usan el matrimonio como un puente contra el abismo, que cuando el mundo se siente peligroso, la gente convierte el amor en contrato, la fe en calendario y el honor en vigilancia, y que incluso en las prácticas más difíciles de mirar hay una pregunta fundamental, la misma en todas partes: ¿cómo protegemos lo que amamos sin destruirlo en el intento? Si algo queda después de este viaje, que sea esto: el matrimonio infantil no sobrevive porque la gente no sabe o no siente, sobrevive porque el miedo es persuasivo, porque la comunidad es poderosa y porque la esperanza a veces se parece demasiado a un candado. Y quizá la pregunta final no sea ¿cómo pueden hacerlo?, sino otra, más incómoda y más humana. ¿Cuántas veces confundimos seguridad con encierro, solo porque el encierro se parece a un hogar?